clase de Megacurso Java Pro en 35 horas que presento para los megacursos.com. Soy Francisco y en esta clase vamos a aprender las variables en Java. Bien, antes que nada me gustaría explicar que un programa lo que hace siempre es manejar valores y ya con estos valores lo que hace el programa es modificarlos, guardarlos, operar con ellos, dar resultados, buscar cosas, etc. Dependiendo de lo que haga nuestro programa. Pero siempre manejaremos valores. La manera que tiene un programa de manejar estos valores es guardándolos en variables y cada variable va a guardar un solo tipo de dato. Por ejemplo, en el ejemplo del otro día, abrimos nuestra clase Hola Mundo que hicimos en la clase anterior y recordamos que utilizamos una base, que le dimos un valor, que era 30,4, una altura, que era 5,0 y un área del rectángulo que iba a guardar el resultado de la operación de la base por la altura. Y además de eso lo que hacíamos era mostrarlo por pantalla. Aquí nos daba el resultado, ¿os acordáis? Muy bien, pues aquí lo que estuvimos utilizando eran variables. Y cada variable viene definida por un tipo. Bueno, algo que ya podemos ir viendo en claro es que las variables vienen definidas de este tipo y necesita un nombre que identifique muy bien la variable que va a representar. Por ejemplo, la variable base para la base del rectángulo, la altura para la altura del rectángulo. La podría llamar variable Pepito, pero entonces nos perderíamos y a la hora de hacer un programa más grande seguramente no sabríamos qué significaba la variable Pepito. Por eso siempre el identificador o el nombre de la variable tiene que ser algo muy representativo. Se recomienda así, ¿vale? Entonces vemos que tenía el nombre, esto de aquí se llama tipo, y lo que nos quiere decir es que nuestra variable va a ser de tipo un número con decimales, ¿vale? Entonces nos está diciendo que es un tipo con decimales que se llama base y es igual a este valor de aquí que nosotros hemos puesto. Y acabamos en punto y coma para que reconozca la instrucción y guarde la variable. Bueno, ya con esto nos vamos haciendo una idea de cómo funcionan las variables. Entonces aquí, por ejemplo, hemos dicho que nuestra variable de tipo número entero, que se llama base, es igual a 30,4. Recordad que el valor este de aquí, de la derecha de la asignación, siempre tiene que ser igual al tipo de la variable. ¿Vale? En este caso lo que estaríamos haciendo con nuestra variable es creándola y asignándola un valor. Si yo lo único que quisiera fuese crear una variable, ponemos el tipo, ponemos el nombre de la variable y ponemos punto y coma. Aquí solo la estamos definiendo. Al definirla, como no le hemos dado ningún valor, como aquí, lo que hará será coger un valor por defecto, que para este tipo de datos será 0,0. Ahora lo veremos más adelante. A ver, vamos a borrar esta línea de aquí. Si quisiéramos actualizar el valor de la variable que tenemos definida, sería de esta manera. Ya solo tendríamos que poner el identificador igual 30,4. Recordamos siempre punto y coma al final de todas las instrucciones para que el compilador sepa que esto es una instrucción. ¿Vale? O sea, aquí la estamos definiendo y aquí la estamos usando. Vamos modificando porque aquí la variable cogería el valor 0 por defecto, ya que no se lo hemos dicho en la definición, y luego hemos actualizado su valor 0 a 30,4. Aquí, por ejemplo, lo que hemos hecho es definición y uso en una sola línea. Muy bien. Son dos maneras de definir y usar las variables, pero que el resultado es el mismo, con la que os encontréis más cómodos. Esto ya va a gusto del programador, ¿vale? A mí siempre me gusta hacerlo de esta manera. Siempre me gusta definir todas las variables por separado y luego irles dando valor según me va interesando. Eso ya va a gusto de vosotros y vosotros decidís. Muy bien, pues hemos visto un poquito por general cómo se define una variable y cómo se usa, pero ahora lo que vamos a aprender son los distintos tipos de variables que tenemos, que no solo existe este que se llama double para tipo decimal, sino que hay otros más. Bien, aquí tenemos los tipos primitivos, dicho de otra manera, los tipos básicos que utiliza Java para operar y realizar operaciones y guardar valores. Las cuatro primeras, byte, short, int y long, se utilizan para definir variables que guarden números enteros. Dicho de otra manera, variables que tengan 1, 2, 3, 4, 5000, 5001, 20.000, 20.002, etc. O incluso números negativos, menos 1, menos 2, menos 3, menos 5000. Cada una de estas tiene un nombre diferente. ¿Por qué? Porque tienen un diferente rango, ¿vale? Byte solo serviría de números de menos 198 hasta 127, short de menos 32.768 hasta 32.767, int, que será la que utilizaremos por defecto y más a menudo
tiene un rango muy amplio que va desde -2 a la 31 hasta 2 a la 31, y por si no nos llegase todavía utilizaríamos long, que duplica el rango de int, ¿vale? Pero la que utilizaremos por defecto será int. Siempre que queramos un número entero, int. Al no ser que nuestro programa nos pida explícitamente lo contrario, ¿vale? Estas dos siguientes, float y double, se utilizan para definir números reales. Son aquellos números que tienen decimales, exponenciales, etc. Lo mismo, sus restricciones es que float son para números con decimales con un rango que ya es muy grande, float normalillos, y este sería para la mayoría, ¿vale? Los double. Así que por defecto vamos a utilizar double para números reales y int para los enteros. También tenemos el tipo char, que lo que nos va a hacer es guardar un carácter. Ya puede ser una letra, la A, la Z, el número 1, el símbolo asterisco, etc. Char nos puede guardar un único carácter y su rango va de una tabla que se llama Unicode, y en esta tabla aparecen todos los símbolos del alfabeto del mundo, por ejemplo la ñ de España, por ejemplo una U con diéresis, por ejemplo una letra rusa. Cualquier alfabeto del mundo aparece en esta tabla, y su rango va desde el primer carácter del alfabeto del mundo hasta el último carácter del alfabeto del mundo. Boolean es un tipo especial de dato que solo puede guardar en él verdadero o falso, que lo utilizaremos para operaciones lógicas, que veremos más adelante. Muy bien, si nosotros no asignamos ningún valor a las variables, lo que hará nuestro compilador es darle un valor por defecto, o default value, como lo queréis llamar. Entonces, para los números enteros, su valor por defecto será 0. Si estamos definiendo un número con decimales, será 0.0. Si es char, será el primer carácter de la tabla Unicode que hemos hablado antes. Si es un string, que es un tipo especial de dato que puede guardar cadenas de texto, por ejemplo, el hola mundo que hicimos el otro día se podía guardar aquí en un string, podría guardar cualquier cadena de caracteres. Si no la definimos, por defecto valdría null, que significa objeto vacío. Y boolean valdrá por defecto false, siempre será falso al principio, ¿vale? Bueno, cuando guardamos un carácter, los tipos char que hemos visto aquí, tipo carácter de la tabla Unicode, tenemos una cosa llamada caracteres especiales. Tenemos esta barra hacia la derecha con una comilla simple y representaría el carácter comilla simple, o sea, representaría esta comilla. Lo mismo pero con comilla doble y representaría la comilla doble en sí, por si yo quiero guardar la comilla doble como carácter, ¿vale? La misma barra con otra barra después almacenaría la barra hacia atrás. Y ahora vienen otro tipo de caracteres. Por ejemplo, la barra con una T sería un tabulado, la barra con una B retroceso, la barra con una R salto de carro y la barra con una N una nueva línea, que este lo utilizaremos mucho más. Muy bien, pues visto esta pequeña introducción sobre las variables en Java, vamos a ir haciendo nuestro programita para la clase de hoy, que contendrá ejemplos simples para aprender un poquito más sobre ellas, ¿vale? Así que recordad que vamos a New Project, Java, Java Application, vamos a llamarlo clase 2, variables Java. Muy bien. Pulsamos el botón finalizar y volvemos a recordar. Bueno, vamos a quitar los comentarios como hicimos el otro día. Nos quedamos con lo básico. Fuera, fuera y tú también. Afuera. Muy bien. Recordamos lo que vimos el otro día. Aquí se definía la clase, abría paréntesis, cerraba paréntesis, todo lo que había dentro pertenecía a esta clase. Bien, y en nuestro método especial que nos permitía ejecutar todo lo que escribiéramos de arriba a abajo. Muy bien, pues vamos a empezar a definir nuestro programita en Java que contenga un ejemplo de cada variable para que vayamos viendo cómo se van escribiendo, ¿vale? Por ejemplo, si yo quiero guardar una variable que contenga mi edad, ¿de qué tipo debe ser? Pues nos vamos a la tablita, venga, vamos a ver la tablita de antes. Muy bien, y teníamos los números enteros y hemos dicho que por defecto era int. Pues muy bien, escribimos int edad, ya que edad es un número entero, yo puedo tener un año, 17, 30, 34, pero nunca se definen los años como tengo 30 años y medio. Vamos, se podría, algún exquisito lo hay, pero nuestra edad va a ser, por ejemplo, bueno, 31 años, porque luego vamos a hacer unas cuantas operaciones. Muy bien. Si yo quisiera definir mi altura, ¿cómo sería? Pues yo puedo medir 1,82 metros. ¿Y ese tipo de variable cómo lo hemos dicho que era? Pues hemos dicho que eran tipos reales, números con decimales. Y hemos dicho que por defecto se utilizaba double. Pues es lo que vamos a hacer. El tipo, el nombre de la variable, altura, es igual a 1,82.
punto y coma. Muy bien. Recordad que los números reales es un punto, ¿vale? En vez de ser 1,82 es 1.82. Es la manera que tiene Java de reconocer los números reales. Muy bien, ¿qué más variables tenemos? Bueno, tenemos la variable de tipo char. ¿Cómo definiría una variable de tipo char? Pues pondría char de carácter, vamos a llamarlo carácter, y carácter va a ser igual a, ponemos una comilla simple y otra comilla simple, y el carácter que vaya dentro de estas dos comillas simples será el carácter que se guarde. Por ejemplo, la letra A, bueno, la ñ. ¿Y qué nos faltaba más? Definir un valor booleano. Valor booleano, valor lógico, que veremos más adelante cómo se opera un poquito con ellos, ¿vale? Valor booleano es igual a falso. Vamos a poner que de momento este valor va a ser falso. Muy bien. ¿Ves? Pues ya tenemos definidas nuestras variables y ya las podemos, por ejemplo, imprimir por pantalla. Como ya las hemos guardado, system.out.println, abrimos paréntesis, abrimos comillas y ponemos resultado igual, espacio, concatenamos con la variable. O sea, recordad que donde acababa la comilla de lo que habíamos terminado de escribir, añadíamos un símbolo más y, por ejemplo, si yo pusiera edad, nos mostraría la edad por pantalla y acabaría un salto de línea, ¿ves? Resultado 31. ¿Ves? Nos la ha guardado y nos la ha mostrado. Muy bien. Si pusiéramos altura, 1,82. Vamos a ver si el carácter nos lo muestra correctamente. Carácter. La ñ. Y nuestro valor booleano, que se llama valor, la parte de la asignación o la parte de la derecha tiene que ser igual al tipo de la variable de la izquierda. Y que los nombres de las variables tienen que ser muy representativos. Bien, una cosita muy importante es que todas las variables tienen que ir siempre con minúsculas, ¿vale? Las podemos separar con un guión y seguir escribiendo números o letras, pero siempre con minúsculas. Bueno, vamos a ver una cosa que se llaman literales, que es cómo se escriben las variables, la misma variable, pero en diferentes bases, ¿vale? Por ejemplo, una base, nosotros utilizamos siempre la decimal, que va de 0 a 9, que es la que estamos acostumbrados. Pero si yo quisiera poner 31 en octal, debería añadir un 0 delante y escribir su valor en octal, que sería 0,37. Esto en decimal sería 31, ¿vale? Si yo quisiera escribir mi variable en hexadecimal, sería 0x y luego añadiendo el valor de la variable, que en mi caso 31 es 1f. De momento casi siempre utilizaremos la base decimal, excepto que se nos indique lo contrario, ¿vale? Si yo quisiera poner un número en notación científica, imaginaros que yo mido 1,82 exponencial a la 20, debería añadir lo siguiente, sería 1,82, la letra E, y pondría 20. Y aquí estaría diciendo que yo mido 1,82 exponencial a la 20, que me diría, pues, puf. Si mi exponencial fuera negativo, solo tendría que añadir el símbolo menos delante del exponencial, o si fuese una variable negativa, el menos delante de la variable negativa, ¿vale? Si no, va a interpretar que esto es un valor positivo, tanto el exponencial como el otro, si no lo indicamos. Los valores booleanos pueden ser true o false, pero siempre en minúsculas. True o false siempre deben de ir en minúsculas, ¿vale? También, además del nombre de la variable. Y ya hemos visto distintas maneras de representar las variables. Bueno, y visto esto, lo que vamos a ver ahora son las operaciones que podemos realizar con las variables. Bien, pues vamos a hacer una variable nueva que se llame resultado. Y la vamos a mostrar por pantalla. Resultado. Bien, pues las operaciones tanto para los números enteros como para los números reales van a ser las mismas, ¿vale? Si yo quisiera dividir mi altura entre 2, la división se escribe con el carácter barra hacia la derecha, ¿vale? O sea, altura partido de 2. Vamos a ver si nos da correctamente. Y altura partido de 2 es 0,91. Si yo quisiera multiplicarla sería el asterisco. Si quisiera sumarla el más. Si quisiera restarla el menos. Y si quisiera sacar el resto de la división sería la operación porcentaje. Esto solo nos daría el resto. Bueno, vamos a ver un caso especial que, por ejemplo, yo cojo la edad, la dividimos entre 2 y ¿qué nos ocurre? Que da 15. Pero 31 entre 2 sabemos que no da 15, daría 15 y medio, o sea, sería un número real. Y solo nos ha dado 15. Así que para todas las operaciones
lo más importante es que todos los operandos, o sea, tanto este y tanto el resultado sean del mismo tipo, ¿vale? Como estamos operando con números enteros, cuando dividimos nos está dando un número entero solo. Entonces, ¿qué pasaría si yo le pidiese el resto de mi edad entre 2? Que nos daría 1, efectivamente. ¿Cómo hacemos para que me dé la edad entre 2 con decimales si nuestra edad es de tipo entero? Pues de esta otra manera. Como ya hemos dicho, todos los operadores y los operandos deben de ser del mismo tipo. ¿Cómo se resuelve esto? Con una cosa que se llama casting o casteo, ¿vale? Y es añadiendo el tipo delante de cada variable. Aquí está. Con esto, ¿qué hacemos? Forzamos a que el compilador realice la operación como si fueran todos números reales. Porque ya vemos que aquí edad es un número entero, pero queremos que lo interprete como si fuese un número real. Y que lo divida entre 2 como si fuese un 2 de número real. Y que nos lo guarde en un resultado que también sería un número real. Vamos a ver qué pasa. Que efectivamente aquí ya sí que nos aparecen los decimales. Seguramente esto será de gran utilidad más adelante, porque diréis, oh, es que me faltan decimales. Pues es que no has convertido todas las variables a double para que te dé el resultado. No he tenido que redefinir mis variables. De aquí, por ejemplo, lo podría haber hecho, pero lo mejor es que no, que cada variable se identifique muy bien a sí misma con su tipo correspondiente. Y si nos interesa el resultado real, deberemos forzar a que todos los operandos el compilador los vea como reales, como hemos hecho antes con el casteo, ¿vale? Y tenemos otro tipo de operadores que son bastante interesantes, que por ejemplo vamos a definir aquí una variable int de tipo entero que se llame acumulador. Acumulador. La definimos, le damos un valor, acumulador es igual a 0, igual a 0, y ahora vamos a hacer lo siguiente. Volvemos a actualizar la variable, acumulador más igual edad. Y quiero que nos lo imprima por pantalla. Acumulador. Vale. ¿Qué estaríamos haciendo en esta parte del código? Vamos a separarla, porque luego la vamos a borrar. Aquí falta el paréntesis de cierre, que lo borro sin querer. Bueno, esta línea de aquí que veis aquí es igual a escribir esto otro. Acumulador es igual a acumulador más edad. Y de esta manera nos hemos ahorrado tener que escribir la variable dos veces con este tipo de asignación, que es más igual. Si yo quisiera multiplicarlo por igual, que sería igual a esta otra definición. Lo mismo con la división, que sería igual que esta otra definición, y lo mismo con el resto. Muy bien, utilizar la que se os dé mejor. Esto os va a ahorrar mucho código y de esta manera puede ser más legible, ¿vale? Así que ya a gusto del consumidor. Vamos a borrar estas variables de aquí. Bien, pues vamos a ver qué pasa con nuestros valores booleanos, cómo se opera con ellos y qué resultados nos dan, ¿vale? Valor. Vamos a cambiarle el nombre y le vamos a poner valor lógico, ¿vale? Para que tengáis una mejor idea. Valor lógico. Muy bien. Vamos a poner aquí resultado lógico. Va a ser nuestro valor lógico. Y aquí vienen las operaciones con valores booleanos, operaciones lógicas, ¿vale? Esto sería para decir que no. La exclamación, que voy a poner aquí delante de valor lógico, ¿vale? Aquí falta definir el tipo, por eso me da un error. Sí, muy bien. Los errores son normales a la programación, lo difícil es que salga la primera, ¿vale? ¿Qué nos dará como resultado? A ver, resultado lógico, queremos que lo imprima por pantalla. Queremos que imprima por pantalla el resultado lógico. Y entonces si estamos diciendo que no false, o sea que no valor lógico, que vale falso, estamos diciendo no falso, dará verdadero, ¿vale? O sea, si añadimos la exclamación, estamos negando el valor lógico. Si yo quitase la negación, daría false, que es lo que he definido aquí. Tenemos otras operaciones lógicas como son AND. Bien, por ejemplo, estoy diciendo que el resultado lógico sea valor lógico, que vale false, y true. Entonces, falso y verdadero, ¿qué va a dar? Falso, efectivamente. Y si yo pusiera
no valor lógico, que sabemos que vale true, y true daría verdadero. Tenemos otra operación lógica que se llama OR, ¿vale? Operación O, para que os hagáis una idea. O esto o lo otro. Entonces, ¿qué está diciendo? Que si tenemos valor lógico que vale false o verdadero, ¿qué nos va a dar? Pues verdadero. Esto a lo mejor no conocéis muy bien cómo se hace, pero lo vamos a ver muy fácil aquí. Nos vamos a ir a internet y vamos a escribir puertas lógicas. ¿Vale? Esto a lo mejor os pilla un poco por sorpresa, pero es para que vayáis viendo qué salidas nos van a dar las diferentes operaciones. Aquí tenemos la tabla de AND, del doble ampersand. Del doble ampersand que hemos utilizado antes para hacer nuestra operación y. El 0 representaría falso y el 1 representaría verdadero. Entonces, ¿qué pasaría? Que falso, con la operación AND daría falso. Falso con verdadero daría falso, verdadero con falso daría falso y verdadero con verdadero daría verdadero. O sea, nuestra operación AND solo nos devolverá verdadero cuando los dos operandos sean verdaderos, ¿vale? Y si estamos utilizando el OR, las dobles barras verticales sería falso y falso, falso, falso y verdadero, verdadero, verdadero y falso, verdadero, y verdadero, verdadero. Esto quiere decir que siempre que tengamos uno de los dos valores verdaderos nos dará verdadero. Y si los dos son falsos dará, como tiene que ser, falso. ¿Vale? Son las operaciones básicas que se pueden hacer con los valores lógicos. Bueno, vamos a hacer un pequeño recordatorio de las operaciones con los valores lógicos, pero esto de todas maneras lo veremos más adelante con las instrucciones de selección y los condicionales, ¿vale? Ahora no os asustéis mucho, que esto es un poco, pues para que sepa un poco ya de lógica, lo sepa de antemano, que sepa cómo se va definiendo, ¿vale? Recordamos que la exclamación hacia abajo era decir que no. Estas dos barras verticales que se utilizan con el alt y el número 1 significa OR, y el doble ampersand, mayúscula 6 y 6 o el número que tengáis asignado, daría la operación AND. Muy bien. Pues ya visto esto, podemos borrar nuestro ejemplito y vamos a proceder a hacer un ejercicio muy simple en el que utilicemos variables, ¿vale? A mí me gusta mucho la ley gravitacional, me gusta saber cuánto se atraen los planetas, por ejemplo. Volvemos a internet y vamos a buscar ley de gravitación universal. Muy bien, mira, aquí nos aparece ley de gravitación universal. Y vemos la siguiente fórmula, creo que estaba por arriba. Aquí está, bien. Fuerza es igual a G por M1 por M2 partido radio cuadrado. ¡Ah! ¡Qué fórmula más difícil! Bueno, pero es lo bueno que tienen los programadores, que por muy compleja que sea la fórmula, si la sabemos definir, la vamos a hacer de una manera muy fácil. Lo único que vemos especial es esta G de aquí, que esto es una constante, algo que no va a variar, siempre va a valer lo mismo. Bien, pues vamos a ir pasito por pasito, ¿vale? Nuestra fuerza seguramente sea un número real y encima bastante grande o bastante pequeño, dependiendo de la masa de los planetas. Entonces, como sabemos que es un número real, nuestra fuerza tiene que ser de tipo double. Bien, pues vamos a ello. Double fuerza. Como aún no sabemos el valor que tiene la fuerza, no se lo vamos a dar. Bien, ¿qué más tenemos? Vamos a abrir nuestra página de nuevo. La constante de gravitación, que vamos a redondearlo un poco, que es 6,67 por 10 a la menos 11. Además observamos que esto es una constante, y las constantes son algo que no varían nunca, ¿vale? Las constantes, para definirlas en Java, se hacen de la siguiente manera. Se añade la palabra final. Esto significa que no va a cambiar nunca esta variable, que va a ser intocable. Ponemos final, el tipo, que igualmente, como hemos visto que era 6,67 por 10 a la menos 11, también va a ser de tipo double. Y el nombre. El nombre de una constante siempre tiene que ir todo en mayúsculas. Gravitacional. K gravitacional. Constante gravitacional. Venga. Y como hemos dicho era 6,67 exponencial a la menos 11. Muy bien, pues ya tenemos definida nuestra constante gravitacional. Ahora tendremos que definir las masas de nuestros cuerpos. Por ejemplo, vamos a ver si alguien nos dice cuánto pesa la Tierra. Vamos a ver cuánto pesa la Tierra, así, general. Pesa 5,97 por 10 a la 24. ¿Vale? Pues venga, vamos a escribir nuestra constante en Java. Como hemos visto que es un número real, igual el tipo, masa Tierra, es igual a 5,97 exponencial 10 a la 24.
o sea, era 5,97 exponencial a la 24. Ya tenemos la masa de la Tierra. Ahora queremos saber, por ejemplo, la masa del astro. Venga, pues masa del Sol, masa Sol. Volvemos a Google, de nuevo, vamos a buscar. Venga, masa Sol. Venga. Y esto, pues, es una barbaridad. 1,98 por 10 a la 30. Entonces es 1,98 exponencial a la 30. Añadimos punto y coma. ¿Y qué más nos falta? La distancia. Distancia Tierra-Sol. Venga, pues mira, ya aparece aquí. 149.600.000 kilómetros. Es un poco, para hacerlo en coche se tarda, ¿eh? Así que vamos a poner la distancia, también hemos observado. Nuestra distancia también será un número real. Double distancia. Lo hemos copiado directamente de Google. Y aquí la tenemos. Vamos a quitar los puntos y aquí tenemos ya nuestro valor real. Y entonces, como hemos dicho anteriormente, aquí la tenemos, en nuestra ley de gravitación, la fuerza era igual a la gravedad por la masa del astro 1 por la masa del astro 2 partido la distancia al cuadrado. Bien, pues entonces vamos a hacer la misma fórmula, pero en un momentito con Java, que no se tarda nada. Además, mucho menos que en papel. Gravitacional, o sea, nuestra constante gravitacional, hemos dicho que era por la masa de la Tierra, o sea, masa del astro 1, por la masa del Sol. Todo esto lo metemos en paréntesis porque va a ser la parte de arriba de nuestra fracción y partido distancia al cuadrado, que es lo mismo que poner distancia por distancia. Muy bien, pues habéis visto cómo en un momento acabamos de crear nuestra ley de gravitación universal en Java. Ahora lo que queremos es que nos la muestre por pantalla. Pues system.out.println, abrimos paréntesis, abrimos comillas. La fuerza con la que se atraen el Sol y la Tierra es de espacio y metemos la variable. Añadimos el más, la fuerza y como vamos a continuar escribiendo otro más, abrimos otra vez las comillas y ponemos ya la unidad que sería en newton, newton metro cuadrado, etcétera. Vamos a simplificar la fórmula y luego ya cada uno que ponga sus metros cuadrados y sus kilos a la menos 2. Muy bien, vamos a ver si funciona nuestra ley de gravitación universal que tanto nos costaba allá por la selectividad y encima dando unos resultados estupendos. Vamos a ver. Pues toma ya, vamos a añadir aquí un espacio para que se vea mejor y volvemos a ejecutar. Muy bien, pues la fuerza con la que se atraen el Sol y la Tierra es de 3,52 exponencial a la 28 en newtons, que será una pasada. Bueno, pues ya os habéis hecho una idea de cuántos newtons de fuerza ejercen estos dos astros uno sobre otro. Muy bien, pues con esto ya hemos hecho nuestro pequeño ejemplito de variables en Java y la próxima clase va a tratar sobre clases y objetos en Java. Hasta luego y nos vemos en la siguiente clase.